Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de química de casa. El día de hoy tenemos un video que es realmente introductorio para 4 temas distintos. Es decir, vamos a ver una primera parte de 4 temas que están íntimamente relacionados el uno con el otro. En muchos casos necesito saber uno para poder realizar el otro y entiendo mejor este uno cuando sé o he utilizado el otro concepto o he trabajado este otro tema. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, son el número de Avogadro y el concepto de mol, el cálculo de pesos moleculares, el balanceo de ecuaciones por el método de tanteo y finalmente los cálculos estequiométricos o la estequiometría. Todos estos tienen un componente del otro para poder entender y trabajar cada uno de ellos. Posteriormente voy a subir algunos videos específicamente de cada uno, pero sí quiero trabajar el día de hoy un poquito con los 4 para que entendamos justamente qué son y cómo se utilizan. Bien, vamos a empezar con el número de Avogadro. Avogadro fue un científico italiano que por allá de 1700-1800 se preguntó cómo era posible encontrar esa relación entre el número de átomos o número de moléculas y el peso real que podría yo tener en cualquier situación. ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, un átomo de carbono, un solo átomo de carbono, y lo pongo en una balanza, esta balanza no va a cambiar, no me va a mostrar un peso. ¿Por qué? Porque el átomo es tan pequeñito que no voy a poder registrarlo con mi balanza. Entonces yo tengo que ir agregando más átomos hasta que la balanza marque algo. Pero tiene que ser algo constante, de tal suerte que cualquier átomo que yo ponga ahí en cierta cantidad me permita encontrar algo que se conoce como peso atómico. El número de Avogadro en sí es el número de átomos que están contenidos en un mol de un elemento y que ha sido determinado de muchos métodos distintos. Vamos a hacer una aproximación muy simple. Cuando nosotros empezamos a estudiar la química, lo primero que hacemos es definir qué es la química. La química se encarga de estudiar la materia y sus cambios y transformaciones. Estamos hablando de cambios y transformaciones que se dan a nivel atómico. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a distinguir o a entender los conceptos de qué es la materia, porque justamente es el objeto de estudio de la química. Y la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. Y tengo que saber también qué características tiene la materia. Y sabemos que hay propiedades intensivas y hay propiedades extensivas que se pueden combinar para hacer mezclas y muchas otras cosas más. Y también sabemos que la materia está formada por átomos. Y existe una buena cantidad de distintos modelos atómicos que a través de la historia nos han permitido entender mucho mejor el concepto del átomo. Desde aquel modelo griego que nos decía que era una esfera indivisible, hasta los modelos actuales que nos dicen que existen protones, neutrones, electrones, quarks, neutrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya sabemos que el átomo está formado por protones que tienen una carga positiva, protones,
también está formado por neutrones que no tienen carga pero que sí aportan masa. Y finalmente está hecho también de electrones que tienen carga negativa y estos se encuentran en orbitales que están en la periferia del átomo. Los protones y los neutrones se encuentran formando el núcleo de los átomos. Es decir, tengo una parte central que está formada por protones y neutrones y que son esos los que le dan la mayor cantidad de masa. El aporte en sí de la masa del átomo está dada por la masa de protones y neutrones. Y a los alrededores, ordenados en capas y subcapas, encontramos los electrones. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, o vamos a seguir con el ejemplo del carbono. El carbono tiene un número atómico de 6. ¿Qué significa esto? Que tiene 6 protones en su núcleo y también tiene 6 electrones en sus distintas capas, en sus distintas órbitas o orbitales. Este es un modelo de Bohr que me muestra de forma muy simplificada cómo están ordenados los electrones del carbono. Tengo protones, 6 protones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el núcleo y también tengo 6 neutrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para un total de 12 partículas nucleares. Y estas 12 partículas son las que le confieren la gran mayoría de su masa al carbono. Y también tengo 6 electrones que están distribuidos en sus distintas capas. En n igual a 1 encontramos 2 electrones y en n igual a 2 encontramos 4 electrones. Bien, ¿por qué es esto importante? Vamos a pensar o vamos a considerar lo siguiente. Tengo la masa del neutrón 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos y tengo la masa del protón 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si se dan cuenta son muy similares, la variación es realmente muy pequeña, aunque estamos hablando de cantidades con órdenes de magnitud relativamente grandes si lo queremos ver como números absolutos o extremadamente pequeñas si tomamos en cuenta que son subunidades muy pequeñas. Y sabemos que el carbono tiene 6 neutrones y 6 protones para un total de 12 partículas. Entonces, lo importante aquí del concepto de mol y cómo se determinó el número de Avogadro es considerar esas 12 partículas y además los 6 electrones que tienen una masa de 109 por 10 a la menos 31, es decir, hay 4 órdenes de magnitud de diferencia entre la masa del protón y la masa del electrón. ¿Cuánto es 4 órdenes de magnitud? Es un cambio de 4 ceros, es decir, es 10.000 veces más pequeño. ¿Ok? Entonces tomo la masa de los neutrones, tomo la masa de los 6 neutrones, de los 6 protones y los multiplico y los sumo porque eso es lo que hay en el núcleo. Y luego tomo la masa del electrón y lo agrego acá. Y ahora voy a ir agregando en mi balanza la cantidad necesaria de átomos de carbono para que
en mi balanza aparezcan 12 gramos que equivalen a las 12 partículas que hay en el núcleo de un átomo de carbono. Es decir, yo voy a poner 1 y 2 y 3 y 4 y cuántos átomos necesito para que mi balanza marque 12 gramos. Y ese es el número de Avogadro, que tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, si se ponen en esta balanza, me van a marcar un valor de aproximadamente 12 gramos. En este caso, 12.0096 gramos. ¿De acuerdo? Dependerá de cuánto tenga yo o de qué tipo de átomo tenga yo. Este peso puede variar, no todos los átomos de los distintos elementos me van a dar el mismo peso y cada elemento tiene justamente un peso característico. Por ejemplo, si yo ahora pongo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, es decir, un mol de hidrógeno, la báscula ahora me va a mostrar un valor de 1.0079 gramos. Es decir, un mol de hidrógeno tiene un peso de 1.0079 gramos. 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno puestos en una balanza van a marcar 1.0079 gramos. Entonces, cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene un valor fijo y específico de su peso atómico o masa atómica que depende justamente de la cantidad de protones que hay en el núcleo, de la cantidad de neutrones que hay en el núcleo y de la cantidad de electrones. ¿De acuerdo? Aunque estos realmente son mucho más pequeños, también tienen ese aporte en cuanto a masa, para que nosotros podamos definir el número de Avogadro de la forma que ya marcamos. Y ahora se utiliza el número de Avogadro para poder utilizar o para poder convertir de moles a gramos. Y con este número de Avogadro nosotros relacionamos la cantidad de materia, es decir, el número de átomos o moléculas o iones o partículas, con el peso correspondiente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un peso de 1.0079 gramos por mol, es decir, un mol de sustancia pesa 1.0079 gramos. Si nosotros seguimos avanzando, el siguiente elemento, el helio, tiene un valor de masa atómica de 4.0026. Después sigo avanzando y el incremento se da nuevamente casi de 3 unidades, 6.941 para el litio. Sigo con el próximo elemento en la tabla periódica, el número 4 es el berilio y vuelve a tener ese incremento entre 2 y 3. Si ustedes van a su tabla periódica y revisan los pesos atómicos los voy a encontrar justo debajo del símbolo. Ahí están esos numeritos 1.0079, 15.9999, etc. Esos números que están justo debajo del símbolo en la tabla periódica son los pesos atómicos y son los pesos que se requieren, o más bien son los pesos que tiene exactamente un mol de esa sustancia. Y el incremento es un incremento periódico también, es un incremento fijo. Todos los incrementos, si se fijan, puedo ir de 1 a 4 y luego de 4 a 7 y luego de 7 a 9 y de 9 a 11 y de a 11 a 12, etc. Siempre el incremento es muy constante o
bastante constante, muy cercano, si yo voy redondeando. Los incrementos se dan entre 2 y 3 gramos por mol. ¿Por qué? Porque se están adicionando en cada elemento al núcleo de cada elemento, pasando, por ejemplo, del helio al litio, va a haber la adición de un protón al núcleo y también la adición de un neutrón en el núcleo, y en el caso de que el incremento sea mayor es porque se adicionó también otro neutrón a ese núcleo, y además puede existir la presencia de algunos isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son distintas versiones del mismo elemento, y por distintas versiones me refiero a que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo, tienen la misma cantidad de electrones en sus capas, pero no tienen la misma cantidad de neutrones, es decir, el peso atómico va a ser distinto. Sin embargo, en estado elemental y en la tabla periódica es difícil que encontremos esos isótopos. Los pesos que nosotros encontramos en la tabla periódica, las masas atómicas o pesos atómicos, se refieren al isótopo más estable. Entonces, 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas o iones o partículas equivalen a un mol. Para no estar diciendo 6.022 por 10 a la 23 átomos de tantos son tantos gramos, entonces yo lo redondeo a un número muy bonito, muy cerrado, muy fácil de recordar, que es un mol. Un mol es prácticamente el valor del número de Avogadro en átomos, moléculas, personas, libros, lo que ustedes quieran. Y esto también equivale al peso atómico o peso molecular según sea el caso. Entonces, el mol es justamente ese concepto, ese valor que me permite relacionar entre la masa, el peso, que sí es algo que yo puedo medir fácilmente en cualquier parte, porque en cualquier lado me voy a encontrar una báscula, una balanza, y la cantidad de materia, que es el número de átomos o moléculas, cosa que no puedo hacer en cualquier parte. No puedo agarrar y empezar a contar átomos hasta llegar a un peso o a una cantidad para hacer una reacción. Es realmente imposible e innecesario hacer esto cada vez que yo fuera a hacer una reacción. Sí puedo pesar 1 gramo de hidrógeno, pero me va a costar mucho tiempo y mucho trabajo estar contando 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y los cálculos de estequiometría justamente me permiten trabajar con cantidades menores, mayores, en general distintas a lo que es el peso atómico o el peso molecular. Y todo esto se va a observar en las ecuaciones químicas, que son, como esta que les presento aquí, una representación cualitativa y cuantitativa de cómo ocurren los cambios en la materia. Aquí podemos observar, por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno molecular, es decir, 2 átomos de hidrógeno que están unidos, y el oxígeno molecular, que también son 2 átomos de oxígeno que están unidos, para formar agua. En una ecuación química yo tengo varios componentes. Lo que está a la izquierda de esta flecha se conoce como reactivos. Esto de aquí son los reactivos.
Es decir, es aquello que va a reaccionar, aquello que se va a transformar. Existen distintos tipos de ecuaciones químicas que tienen ciertas características comunes. Por más que los actores, los reactivos, sean distintos, el principio y la forma y las características de esa reacción son similares. Y también, del otro lado, vamos a encontrar lo que se llama productos. Los productos, como su nombre lo dicen, es lo que se produjo después de la reacción, lo que yo obtuve después de hacer que mis reactivos interactúen a nivel atómico, cambien sus enlaces o formen nuevos enlaces, y entonces yo obtengo algo distinto. Las fórmulas químicas son la representación de los símbolos químicos de los distintos elementos que están presentes en una molécula, y la ecuación química es justamente la que me dice cómo se lleva a cabo la formación o la disociación o la sustitución de átomos en distintas cantidades y proporciones para formar otra cosa distinta. La naturaleza de los compuestos cambia. Por ejemplo, esta ecuación: el hidrógeno es un gas, es altamente explosivo, es muy reactivo. El oxígeno también es un gas que es inflamable. De hecho, para que exista una llama debe de haber oxígeno presente. Y la unión de estos dos gases me da por resultado agua, que no es un gas. No es altamente reactiva, aunque sí tiene mucha reactividad y características y propiedades. No es inflamable. No es explosiva. Entonces, los reactivos se transformaron completamente, y lo que yo obtengo ahora como producto es algo totalmente distinto a aquello que yo puse al inicio. Y las ecuaciones químicas deben de seguir un principio que es importantísimo: la ley de la conservación de la materia. Dice, si no me equivoco, algo más o menos como que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en términos químicos o en términos prácticos, la cantidad de átomos de un elemento que yo ponga en mis reactivos tiene que estar en mis productos. Y para el caso del hidrógeno, esto es correcto. Tengo 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los productos. Y para el caso del oxígeno, tengo 2 átomos en los reactivos y solo un átomo en los productos. Recuerden que si en la fórmula química no aparece un número abajo como subíndice, yo debo asumir que ahí hay un 1. Entonces, esta ecuación como tal no está siguiendo la ley de la conservación de la materia. Y lo primero que tengo que hacer para hacer cualquier otra cosa es justamente balancear esta ecuación. ¿A qué me refiero con balancear la ecuación? Pues que cumpla con la ley de la conservación de la materia. ¿Cómo se hace?
Bueno, yo tomo mi ecuación de nuevo. Tengo hidrógeno diatómico y lo voy a combinar con oxígeno diatómico también para producir agua. Ojo, es bien importante que ustedes vean que aquí quedó un espacio. Este espacio es el que me va a permitir hacer el balanceo. En una fórmula química yo voy a encontrar los símbolos de los elementos que me indican cuáles son los que están formando este compuesto. Voy a encontrar los subíndices que me indican cuántos átomos de cada uno de esos elementos están presentes en la fórmula. Y también en las ecuaciones químicas voy a encontrar los coeficientes, que son justamente los números que van a ir en esos tres espacios que yo puse en negro y que me van a permitir balancear la ecuación, es decir, que haya la misma cantidad de átomos de un elemento en un lado y del otro en mi ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer una pequeña lista. Esta lista es justamente de los elementos que están presentes en la ecuación, tanto en reactivos como en productos. Tienen que ser los mismos de un lado y del otro, aunque no en las mismas cantidades. Pero si tengo hidrógeno y oxígeno únicamente en mis reactivos, hidrógeno y oxígeno deben de estar únicamente en mis productos. No puede aparecer un carbono ahí o un azufre. ¿Por qué? Porque no había carbono y no había azufre cuando yo empecé a hacer la reacción. Vamos a enlistarlos justamente debajo de la flecha para que sea más fácil verlo. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Cómo lo voy a resolver? Bien, tengo dos átomos de hidrógeno una vez esta molécula. 2 por 1 tengo 2. Lo mismo acá, 2 por 1, 2. Oxígeno, 2 por 1, 2. Y de este lado, 1 por 1, 1. Entonces, ahora yo tengo de alguna manera que convertir ese único átomo de oxígeno en dos átomos de oxígeno. Entonces voy a poner aquí un 2. ¿Qué significa ahora? Que tengo dos moléculas de agua en la reacción, 2 moles de agua en la reacción, como lo quieran ver. Recordemos que existe una relación directa entre moles y moléculas. Ahora tengo 1 por 2, 2. Y en cuanto a los hidrógenos, 2 por 2, 4. Ahora tengo que ir del otro lado en mis reactivos y buscar que esto quede ya parejo, balanceado. Los oxígenos ya están balanceados. Esos ya no les voy a mover. Los hidrógenos no. Necesito ahora 4 hidrógenos. Entonces aquí pongo un 2. 2 por 2 me da 4. Y ahora sí tengo 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos y mi ecuación ya está balanceada. Entonces la ecuación balanceada es la siguiente. 2 átomos de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico me van a dar 2 moléculas de agua. Bien, vamos ahora nosotros a trabajar un poquito más con el siguiente tema, que es, bueno, vamos a hacer un ejemplo más primero, un ejemplo más de balanceo de ecuaciones. Vamos a tomar la siguiente ecuación. Tengo CS2
más O2 produce CO2 más SO2. En este momento no nos vamos a preocupar mucho por los nombres, dado que todavía no hemos visto nomenclatura de compuestos ni orgánicos ni inorgánicos. Entonces, como novatos en el mundo de la química, digamos que se nos permite utilizar este tipo de jerga o de nomenclatura, diciendo las letras que corresponden a los distintos elementos. Vamos a balancear esta ecuación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es enlistar justo debajo de mi flecha cuáles son los elementos participando. Tengo carbono, tengo azufre y tengo oxígeno. Carbonos del lado izquierdo hay 1, del lado derecho 1. Azufres 2 y 1. Y oxígenos 2 y aquí tengo 2 más 2 son 4. Esta ecuación evidentemente no está balanceada. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a buscar esos coeficientes que me permitan multiplicar la cantidad de átomos presentes en la ecuación a fin de que tenga lo mismo de un lado y del otro. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que el carbono ya lo tengo balanceado, entonces en medida de lo posible voy a procurar no desbalancearlo. Tengo 2 azufres del lado de los reactivos y solo uno de los productos, entonces vamos a poner aquí un 2. Ahora ya no tengo 1, sino 2 átomos de azufre, y ahora tengo 2 por 2, 4 más 2, 6 átomos de oxígeno, y ahora simplemente tengo que poner aquí un 3, 2 por 3, 6. Cantidad de carbonos de un lado y del otro, 1 y 1, listo. De azufres del lado de reactivos y productos, 2 y 2. Oxígenos 6 y 6 en reactivos y productos. Esta ecuación ya está balanceada. Vamos ahora a hacer otro ejercicio de balanceo de ecuaciones. Vamos a poner el Fe2O3 más CO produce Fe más CO2. Hago mi lista, tengo hierro Fe, tengo oxígeno O y tengo carbono C. Revisamos cuántos átomos tenemos de cada uno, de un lado y del otro. Hierro tengo 2 por 1, 2. Hierro 1 por 1, 1. Oxígenos 3 por 1, 3. Y 1 por 1, 1. 3 más 1, 4. De este lado 2 por 1, 2. Y carbonos, aquí tengo 1. Y aquí también tengo 1. Entonces, en este caso, por más que el carbono ya está balanceado, va a ser imposible no modificarlo, porque necesito balancear la cantidad de oxígenos. Entonces, vamos a poner aquí un 2. Y ahora ya tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Y tengo 2 por 1, 2 carbonos.
Y vamos a ponerle de este lado también al hierro un 2. Y ya tengo 2 hierros. ¡Listo! Acabé. ¡Oh, no! No he terminado porque aquí tengo un solo carbono. Entonces ahora tengo que ponerle aquí un 2. Pero esto me va a permitir balancear el carbono. Sin embargo, vamos a tener ahora 2 por 1, 2, más 3, 5 oxígenos. Caray, qué complicado es esto. No, realmente no es tan difícil, chicos. Lo único que necesitas es enfocarte un poquito y pensar un poquito más. Bien, vamos a seguir con el balanceo. Vamos a ponerle acá, en donde tengo el oxígeno, este de acá. Vamos a ponerle un 3. Vamos a hacer un 3 aquí. Vamos a quitar el 2 y vamos a poner un 3. Y por lo tanto, de este lado, también tengo que poner un 3. Ahora tengo 3 carbonos acá y tengo 3 carbonos acá. 1 por 3, 3 más 3, 6. Y 2 por 3, 6 oxígenos. Y el hierro ya está balanceado, tengo 2 de un lado y tengo 2 del otro. Entonces ahora revisamos. Hierros, 2 del lado de reactivos, 2 del lado de productos. Ya está. Oxígeno, 6 del lado de reactivos, 6 del lado de productos. Ya está. Y carbonos, 3 del lado de reactivos, 3 del lado de productos. Listo. Y mi ecuación balanceada entonces es Fe2O3 más 3CO produce 2Fe más 3CO2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, con una ecuación balanceada, yo lo que puedo hacer es encontrar los pesos que corresponden a un mol y cuántos moles están participando en esta ecuación. Vamos a escribir nuevamente la ecuación. Esta es más sencilla. Tenemos CS2 más 3O2 produce CO2 más 2SO2. Esta ecuación ya está balanceada, la balanceamos hace un momento. Y con esta ecuación yo puedo ahora darme cuenta lo siguiente. De este compuesto del CS2, yo tengo aquí un mol, es decir, una vez 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y puedo determinar su peso molecular. ¿Cuál va a ser el peso molecular? Pues justamente la suma de los pesos atómicos de los elementos que están componiendo
o formando este compuesto. Y tengo aquí 3 moles de O2. Es decir, yo voy a encontrar la masa de 1 mol y luego la tengo que multiplicar por 3 para revisar que aquí la ley de la conservación de la materia se esté cumpliendo desde el punto de vista de los gramos o de los moles. No de los moles, perdón. Estos coeficientes que yo veo acá me indican el número de moles que yo necesito poner para que una reacción se dé de forma completa. Necesito 1 mol de CS2, necesito 3 moles de O2 y voy a obtener 1 mol de CO2 y 2 moles de SO2. ¿Bien? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Vamos a ir trabajando de a poco los conceptos uno por uno, pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta que son conceptos que están ligados y relacionados el uno con el otro. Y todos los puedo utilizar justamente al momento en que yo empiece a trabajar con ecuaciones químicas, porque en algún punto y de alguna forma yo puedo no tener 3 moles de oxígeno, por ejemplo, como en esta ecuación, sino tener a lo mejor 6 moles o 7 moles o 10 moles, y entonces o puedo tener, en lugar de moles, puedo tener gramos, puedo tener 50 gramos o puedo tener 250 gramos o 25 gramos, y entonces tendré que ajustar la cantidad de mis reactivos para obtener la cantidad de productos necesaria o requerida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que hayan quedado claros los conceptos. Los iremos trabajando de forma particular, cada uno de ellos por separado, en los próximos videos. Que tengan muy buen día. Hasta luego.